cada empresa hará una presentación breve de cuál ha sido su estrategia de crecimiento y los resultados obtenidos. Luego haremos unas preguntas que irán respondiendo, pero lo que me encantaría es que las preguntas salgan del público y no salgan de mí, es decir, porque al final ahí es donde conseguiremos realmente responder a aquello que os genera más interés o más inquietud. Probablemente de sus propias presentaciones os surgirán ideas o preguntas a lanzar. Sin más, creo que empezábamos con Imanol. Bueno, pues voy a contar un poco quién es General Mills, porque para muchos conocen los productos, pero no nos conocen como nombre de empresa. Entonces, voy a empezar un poco presentando quién es General Mills, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Pues General Mills, de un vistazo, General Mills es una empresa multinacional americana con 15,6 billones, miles de millones americanos de ventas en 2017. Nuestras marcas las disfrutan en más de 100 países. Somos más de 38.000 empleados en todo el mundo. Y tenemos 7 grandes marcas, 7 de ellas, tenemos muchas marcas, 7 de ellas venden cada una más de 1 billón. Y somos uno de los mayores productores de comida natural y orgánica en Estados Unidos. También decir que en el mes de mayo General Mills compró una marca de pet food, de comida para animales, y es la octava gran marca que genera más de 1 billón de ventas en el mundo. General Mills está focalizado en 5 plataformas diferentes. Con la marca de pet food es una sexta. Las 5 hasta el mes de mayo eran todo el tema de cereales, en el cual también tenemos una joint venture con Nestlé, se llama CPW, y eso, todos estos que veis cereales con la marca Nestlé, si os fijáis en el dorso, el 50% es General Mills. También estamos focalizados en la plataforma de snacks, Nature Valley, barritas energéticas de las cuales la producción para todo el mundo excepto Estados Unidos se hace aquí en San Adrián. Comidas convenientes, Old El Paso es una de ellas, que se fabrica también en General Mills en San Adrián para todo el mundo excepto Estados Unidos. Yogur, somos propietarios de Yoplait. Y Super Premium, Laus Super Premium, Häagen-Dazs. Seguro que conocíais las marcas y a lo mejor General Mills no. Estas son algunas de nuestras marcas: Pillsbury, Yoplait, Old El Paso, Betty Crocker, Nature Valley también es las barritas que fabricamos aquí. Alguna más conocida, Cheerios, Häagen-Dazs y muchas más. Yendo un poco a la historia de San Adrián, San Adrián es la mezcla de dos plantas. Una que estaba en Holanda, muy cerquita de Ámsterdam. Allí fabricaban tacos, chips y tortillas mexicanas. Y la antigua planta en el centro de San Adrián, la antigua Chistu, en la que se fabricaban salsas en frascos y alubia refrita. Ambas plantas estaban en el medio, digamos, la de Holanda estaba en el medio de ese pueblecito, sin ninguna capacidad de crecimiento ni de expansión. Y la fábrica de San Adrián pues también estaba en el medio del pueblo y no tenía ninguna capacidad de crecimiento ni de expansión. ¿Qué decidió General Mills? Comprar un terreno a las afueras de San Adrián y empezar a crecer a partir de ahí. Fue probablemente una buena decisión, porque luego veréis el crecimiento que hemos tenido, y esas dos fábricas eran incapaces de crecer cada una por su propio modo. Empezamos en 2004, actualmente producimos aproximadamente un 78% de la producción es Old El Paso y un 22% aproximadamente es Nature Valley. Nature Valley lo empezamos hace 10 años y el crecimiento de Nature Valley es realmente exponencial. Este último año hemos crecido un 46%, perdón, y en este año 2018 esperamos crecer otro 41%. Nuestra gran ilusión, que Nature Valley llega a ser igual de grande que Old El Paso y sean 50-50. Y también fabricamos, aunque es realmente marginal, productos para Ampara, que es comida india. Realmente lo que hacemos aquí es un ensamblaje, recibimos materias de diferentes copackers y hacemos un ensamblaje. Desde San Adrián enviamos nuestros productos a 38 países diferentes en todo el mundo, desde Japón hasta Australia.
Somos 779 empleados actualmente y otros 180 que son, bueno, pues temporales, dependiendo de promociones. Y nuestro coste de los productos fabricados es de 130 millones de euros, unos 160 millones de dólares. Nuestra historia de crecimiento y nuestra historia de éxito. En los últimos 15 años, desde que empezamos, hemos cuadriplicado la producción desde 3 millones de cajas que hacíamos, bueno, son nuestra propia unidad de medida, pero para que os hagáis una idea, eran 3 millones de cajas de 5 kilos cada una. El año pasado fabricamos 12 millones, o sea, son 4 veces más, y este año nuestra previsión es de fabricar 13 millones. Decir como dato que de esos 13 millones, bueno, y de los 12 anteriores, cada año, el 6% de cada una de esas ventas proviene de innovación o renovación, es decir, es o renovar productos ya existentes y hacerlos mejores, más atractivos, o realmente innovación. El 6% viene de ahí. Eso ya nos dice que la innovación es fundamental para nosotros. Es decir, cada año tenemos que generar un 6% de ventas por innovación. ¿Y cuáles son nuestras estrategias de crecimiento? La primera de todas, innovación, focalizada en el consumidor. Para nosotros en inglés llamamos el consumer first, es decir, el consumidor lo primero, y toda la innovación que hacemos, que ejecutamos, está realmente focalizada en el consumidor. Flexibilidad y agilidad. Esto es fundamental, el reducir los tiempos de lanzamiento de un producto, que no se te adelante tu competidor. Aquí es donde CNTA realmente es muy importante. Tener un colaborador como CNTA que nos ayude a ser mucho más flexibles, mucho más ágiles y mucho más rápidos es fundamental para nosotros. Sobre todo en un mundo global en el que cada propio consumidor quiere una customización para él. Necesitamos ser mucho más ágiles para ser capaces de proveer esas necesidades de cada mercado y mucho más flexibles porque cada consumidor quiere una cosa diferente. Y ya no existe eso de hacer unas producciones de 15 días continuas, mandárselas al mismo, sino que a lo mejor cada 3 horas tenemos que cambiar de formato, tenemos que ser flexibles, ágiles, es realmente importante. Y productividad. Al principio un consumidor puede comprar tu producto, la novedad, pagar un premium, pero cada vez nos pueden copiar de una manera más rápida y realmente tenemos que ser productivos, ser capaces de generar más valor, reducir los precios y que nos sigan comprando. Estas son realmente las 3 estrategias, pero decir que la historia de éxito de San Adrián, de la fábrica General Mills San Adrián, es realmente la historia de éxito de la gente que estaba en Txistu, que realmente tuvo la visión de hacer cosas diferentes, y de los que empezaron hace 15 años en la fábrica de aquí arriba, que realmente eso era una familia con muchas ganas, mucho orgullo, y de ahí salieron muchísimas cosas, sin a lo mejor tanta estrategia, pero con muchas ganas y mucho trabajo. Y realmente de ahí es donde se ha podido facilitar ese crecimiento realmente exponencial y multiplicarlo por 4. De aquí en adelante, con estas estrategias y las mismas ganas y la misma familia, pues esperamos de verdad volver a crecer otras 4 veces en 15 años y que todos lo veáis y sigamos por aquí. Y nada más, me han sobrado 4 minutos. Muy bien, nada, muy tarde. Yo lo que voy a intentar es enfocar mi presentación hacia el objetivo de la sesión de hoy, que es hacia el crecimiento. Y me vais a permitir, lo primero, bueno, pues contaros algo que quizá pueda sorprender a más de uno, y es que nosotros somos conocidos por Floret en España, pero realmente pertenecemos a un grupo francés, a un gran grupo cooperativo francés, que trabaja fundamentalmente en el ámbito agrícola y agroalimentario, que tiene presencia en 3 continentes, y que pertenece a más de 14.000 agricultores y ganaderos, fundamentalmente de la zona noroeste de Francia, la zona de Normandía, y que el año 2017 facturó 5,4 billones de euros.
Y bueno, yo a partir de este focus, lo que quería es presentaros un poquito lo que ha sido la historia de Vega Mayor, la historia de Vega Mayor y la historia de Floret Ibérica, ¿no? Y antes de pasar a esa presentación, yo me he permitido poneros un vídeo de 2 minutos, un poquito más de 2 minutos, en el cual, por si alguno no conoce, se plasma qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Quién nos iba a decir que nuestras ensaladas estarían en millones de hogares? ¿Qué nos movió a hacerlo? El entusiasmo, la ilusión. La verdad es que todo tenía un cierto componente de aventura, de locura. Hoy ya tenemos varios centros de producción repartidos por toda España y Portugal y un equipo humano en continuo crecimiento. El espíritu de Floret Agrícola es el del agricultor, porque aquí no estamos de paso. El campo es nuestra vida y nuestro futuro. La recolección siempre se hace de madrugada cuando el producto está más fresco. El producto llega directamente desde el campo aquí, donde se enfría a entre 1 y 4 grados, temperatura que vamos a mantener a lo largo de todo el proceso hasta la llegada a los consumidores. Abrigaos, que aquí hace frío, ¿eh? Este es nuestro secreto, que del campo a la mesa el producto no rompe la cadena de frío en ningún momento. Los vegetales recién recolectados son un producto especialmente delicado. Por eso, en su manipulación tenemos que poner mucho cuidado. Hace unas horas, estas lechugas estaban en el campo y están listas para salir por esta puerta y en menos de 24 horas llegar a todas las tiendas y restaurantes. Porque nuestro foco está en el cliente final, un consumidor urbano cuyos hábitos de vida han cambiado y por lo tanto sus demandas. Por eso nosotros le ofrecemos un producto fresco, sabroso, sano, práctico y de la máxima calidad. Que Floret sea la marca preferida por los consumidores es un objetivo cumplido, pero sobre todo supone una gran responsabilidad a la que debemos responder cada día. Bueno, la verdad es que este vídeo ya se ha quedado un poquito anticuado, es del año 17 y algunas cifras que os daré a lo largo de la presentación pues veréis que no se corresponden con las que he presentado. Bueno, ¿cómo nace este proyecto? Pues este proyecto nació en el año 88, ya hace 30 años, este año hace 30 años, y bueno, pues yo creo que nace, como decía en el vídeo, de una cierta locura, porque realmente pensar en aquellos tiempos, en iniciar un proyecto de un producto tan perecedero como el nuestro, 7 días de vida, realmente desconocido absolutamente para la gran distribución, desconocido para los consumidores y con unas condiciones de mercado tremendamente difíciles. Bueno, y nacimos en Milagro exclusivamente pues porque nosotros éramos navarros y queríamos seguir en Navarra, ¿no? Y además nos fuimos a buscar unas instalaciones frigoríficas, porque las necesitábamos. Y en el único sitio que las encontramos pues fue en Milagro. Por eso pues empezamos la primera fábrica en Milagro, como comprendéis, con unas dificultades tremendas en los primeros años. Y bueno, pues poquito a poco fuimos superando esas dificultades, poniendo en marcha determinados instrumentos que permitían resolver los problemas que nos íbamos encontrando. Un cliente nos demandó el irnos a darle servicio en Portugal, que fue McDonald's, y no nos dijimos, pues venga, o colocamos una oficina comercial en Portugal. Y por otra parte nos encontrábamos con que teníamos problemas en el cultivo de las materias primas, y como teníamos esos problemas, pues lo que hicimos fue crear una empresa para cultivar esas materias primas. Y teníamos unos problemas tremendos en la logística. En España en aquellos tiempos no había logística de frío adecuada, frío positivo, y lo que hicimos fue pues crear otra empresa. Si era de crear empresas, pues íbamos superando cualquier dificultad. En el año 2000
abrimos nuestra segunda fábrica en Iniesta, fundamentalmente buscando aproximarnos al consumidor, aproximarnos al mercado, estar más cerca. En el año 2001 se produce un hecho tremendamente significativo y es que decidimos vender la empresa. Y decidimos vender la empresa porque realmente, aunque la evolución del negocio era positivo, bueno, pues nos encontrábamos con que había grupos ya muy importantes a nivel europeo y en cierta medida nos dio miedo. Nos dio miedo perder todo lo conseguido y primó pues un poco el futuro del negocio en esa decisión, ¿no? Y entonces tomamos la decisión de vender la empresa y se lo vendimos al líder europeo de cuarta gama, que es el grupo Florent. Y a partir de ahí iniciamos un proceso de crecimiento importante. En el año 2008 compramos la tercera fábrica, situada también en el sur de Madrid, y además se la compramos a la competencia. Posteriormente, en el año 2010, de nuevo acompañando a nuestros clientes, nos fuimos a Canarias y también acompañando a los clientes, lo que hicimos fue tomar la gestión de una fábrica que se había instalado en el País Vasco, cerca del aeropuerto de Bilbao, que es Artandi, y donde tomamos la gestión, si bien es cierto que no nos pertenece como tal la propiedad. En el año 2016, a través de la experiencia de un nuevo producto que habíamos lanzado en el mercado, que son lo que denominamos ensaladas completas, que son las ensaladas que ya van en unos bol preparados, que habíamos iniciado con Cárnicas Floristán, lo que hicimos fue bueno, pues adquirir lo que es el negocio y desarrollar más esa actividad que la denominamos Meal Solutions. Y en el año 2013, de nuevo, compramos a la competencia una fábrica que tenía en la región de Murcia, que es la fábrica de Sogesol, en Torre Pacheco. En definitiva, hoy contamos, el vídeo decía 6 centros de producción, son 7 centros de producción y, evidentemente, la sede central la seguimos teniendo en Milagro, que son nuestros orígenes, y nosotros continuamos, toda la dirección de la empresa está en Milagro. Y un hecho muy importante fue el crecimiento a nivel agrícola. Como veis ahí, lo que hicimos fue, conforme íbamos posicionando las diferentes plantas de producción, ir creando cultivos en esas zonas para estar próximo a las fábricas. En estos momentos prácticamente estamos repartidos por casi toda la geografía española donde se producen hortalizas y contamos con 1.500 hectáreas de cultivo al aire libre y 150 hectáreas de invernaderos, hectáreas que se multiplican, que son 500 en torno de producción porque son varios cultivos. Bueno, y ahí, ¿cuáles han sido las estrategias más importantes aplicadas en crecimiento? Yo digo que nosotros hemos tenido 5 etapas para nuestro crecimiento. El primero, la más difícil para mí, y es dar a conocer el producto, lo que os decía antes. Joder, el producto no lo conocía nadie. Yo me acuerdo cuando íbamos con las primeras bolsas a los clientes, a la gran distribución, nos miraban con cara muy rara, ¿no? Y entonces fue una etapa tremendamente difícil. Porque nuestra preocupación fundamentalmente es que el producto estuviera posicionado en los lineales, que nos permitieran posicionar el producto en los lineales. Y la verdad es que eso nos llevó bastante tiempo, yo diría que incluso años. Hubo algún hecho significativo que nos ayudó mucho, por ejemplo, la Olimpiada en el año 92, Olimpiada y Expo de Sevilla, donde ahí adquirimos algún volumen de suministro a la restauración y fue un impulso significativo muy importante. La segunda etapa fue una etapa que yo la califico de dar el mejor servicio a los clientes. Ya habíamos pasado la etapa en que habían confiado y ponían nuestro producto en el lineal, pero queríamos que rotara el producto en los lineales de manera importante. Y de ahí se configuró el proyecto logístico, el proyecto de constitución de esa sociedad y, en definitiva, lo que buscábamos es que los clientes avanzasen con nosotros, avanzasen con nuestro producto, que posicionasen, si recordáis el lineal de frutas y hortalizas de hace 20 años, realmente los equipos de fríos eran limitados y además la calidad era muy baja. Bueno, pues
fuimos convenciendo a nuestros clientes de que este era un elemento fundamental en el crecimiento de esta categoría. Para mí la tercera etapa, que duraría hasta el año 2007, es la etapa que yo le denomino consolidación del proyecto. Consolidación del proyecto fundamentalmente basada en un crecimiento orgánico. Todos los pilares que habíamos puesto en las etapas anteriores, lo que había que hacer es continuar explotándolo y, bueno, pues de alguna manera obtener el volumen necesario para que esos gastos fijos que nos habían lastrado tanto en las primeras etapas, pues se fueran diluyendo y realmente entrar en una senda de crecimiento rentable. Bueno, la cuarta etapa sería una etapa de desarrollo, y denomino una etapa de desarrollo porque es una etapa en la cual, si os acordáis de lo que hemos visto, fue donde crecimos en nuevas ubicaciones, y por tanto fue de nuevo posicionarnos a lo largo de toda la geografía muy cerca de nuestros clientes. Y por último, la última etapa sería la etapa de expansión. Bueno, como veis en este gráfico de evolución de ventas, vais a ver un poquito reflejada cada una de las etapas. Os he reflejado las ventas que teníamos en el año 2001, cuando vendimos la empresa al grupo, que eran 40 millones de euros. En la etapa de desarrollo, donde se fueron incorporando las diferentes fábricas, bueno, veis que hay distintos años, pasa del 2007 al 2013, y realmente son etapas en las cuales cada una de las incorporaciones de empresas al crecimiento pues tenía unas dificultades que espero que en el diálogo pues lo podamos comentar. Y después la etapa de los últimos años, que es una etapa de expansión. En estos momentos yo espero este año superar los 200 millones de facturación. Bueno, ¿y cuáles han sido los pilares más importantes para este crecimiento? Para mí, el primero, debemos fijarnos claramente en los mercados que están más avanzados a los nuestros. No nos debe dar pereza de salir, de visitar, de conocer, y bueno, yo digo que además no nos tiene que preocupar el copiar. Siempre que copias algo mejor, ¿por qué no? Por otra parte, el cliente debe estar siempre ha estado en nuestra casa en el foco de la estrategia, siempre. Lo primero, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho pensando en los clientes. Por otra parte, bueno, hay un elemento que es interno de la empresa, que es la cultura, las personas, los equipos. Todos hablamos mucho, pero realmente creo que es fundamental hacer una buena coordinación de equipos, y sobre todo cuando hay un crecimiento inorgánico es fundamental que realmente la cultura de la empresa impregne. Por otra parte, bueno, pues la verdad es que con la competencia hay que estar continuamente con un pulso permanente. Y para mí el pulso con la competencia tiene dos elementos fundamentales. En primer lugar, hacer algo diferente. Y en otro lugar, pues mejorar tu competitividad de manera sistemática. Y por último, bueno, estaría el tema de la innovación. Ya se ha citado en el vídeo la innovación, pero para mí es crucial. Yo la verdad es que os tengo que decir que no, cuando iniciamos este proyecto no podía pensar lo que hemos sido capaces de innovar con unas ensaladas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Digo, buenos días. Cuando Héctor me llamó para invitarme a participar en este foro, no pude resistirme a decirle que sí, porque me encanta contar esta historia y porque además creo que es bastante interesante para los directivos y empresarios de pymes, desde el punto de vista de que nosotros, Apex, no estábamos llamados en principio no teníamos las herramientas para hacer este proceso de crecimiento tan agresivo, y desde ese punto de vista sí que muestra que los límites muchas veces nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Lo he llamado crecer sin excusas. Este es título nuevo, pero al final es un poco en el mundo de la pyme, la empresa familiar, estamos todo el día poniéndonos excusas para no hacer lo que realmente debemos hacer y lo que podríamos hacer.
La historia de la empresa tiene diferentes etapas, como hemos visto en las que han explicado Juan Miguel y Manol. La etapa inicial de la empresa, que es desde que se fundó por Ángel Corral en Ribaforán en el año 79 hasta 2007, pues la ha llamado con el mercado, ¿no? Nosotros, la empresa fue siguiendo el desarrollo que el sector de snacks iba teniendo en España, pues compitiendo con sus armas frente a los operadores nacionales e internacionales. Curiosamente, sabéis que dicen que si haces las 7 preguntas correctas encuentras tu relación con Obama. En Navarra con 2 preguntas correctas ya vale, ¿eh? Y justo en esta etapa, tanto antiguos propietarios como de Vega Mayor fueron accionistas de Aperitivos Extrusionados, y Vidal Amatreaín, fundador de Chistu, también fue empresario y accionista principal de Aperitivos Extrusionados. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa fue cambiando de accionistas. El negocio iba mejor, iba peor, años buenos, años malos, con cambios de accionistas, ¿no? Esta es un poco la foto de la etapa, ¿no? Pues ya se alcanzaron los 80 empleados, más o menos los 9 millones de ventas, en una evolución con el mercado. En 2008 tomamos la decisión estratégica de batir al mercado, de ir mucho más lejos de lo que el mercado nos permitía, combinando el crecimiento orgánico que íbamos a ser capaces de implementar, peleándonos y robando cuota a la competencia, con la adquisición de competidores nacionales o internacionales que nos permitieran dar un salto cuantitativo en nuestras ventas y en nuestros números en general de inversión, de beneficios, de empleo, porque consideramos el foco en el crecimiento como un valor fundamental en la empresa agroalimentaria, ¿vale? Lo habréis oído muchas veces, la distribución está concentrada, nuestros clientes cada vez son menos, y en la parte de la industria estamos un montón de pymes ofreciéndoles producto, con lo cual el tamaño se convierte en una herramienta fundamental para ser rentable en agroalimentario. En esta etapa se compró la empresa al Grupo Borges, que era su último propietario, al Grupo Borges Agroalimentario Catalán. Entraron 2 fondos de capital riesgo, Sodena y Clave Mayor, y iniciamos el proceso de concentración del sector, ¿vale? Compramos Papas Vicente Vidal, empresa valenciana fundada en el año 31, familiar. Compramos Aperitivos Gus, que era el mayor fabricante de marcas de distribuidor que había en ese momento, con una fábrica nueva en zona productora que nos dio el acceso directo a la materia prima, a las patatas en este caso. Vendimos una fábrica también a un competidor para financiar en parte todas estas acciones. Lanzamos nuestra marca Gourmet Marinas, iniciamos actividad de exportación, y al final de esta etapa nos encontramos con este salto, ¿no? Con este salto que nos llevó de los 10-12 millones a los 40, a los casi 40, y nos llevó también los empleados hasta los 250. Crecimos en esta etapa un 375% en ventas, un 167% del empleo. Y lo más bonito para los empresarios y directivos es esto, ¿no? Todo esto nos dio la razón de que efectivamente el tamaño no solo nos estaba haciendo ser más grandes, sino también mucho más rentables, ¿veis? Esta es la curva de EBITDA sobre ventas, y esta la del propio EBITDA, ¿no? Hicimos un crecimiento del EBITDA del 500% y la rentabilidad un 25%. ¿Hoy qué somos? En esta etapa 2015-2018 lo que hemos hecho es, salieron los fondos de nuestro capital e incorporamos un family office muy vinculado al alimentario español. Creamos una filial comercial en Francia, Apex Snacks France. Creamos una joint venture con 2 competidores para hacer un producto para competir con Pringles en el tipo Stacked Chips de las patatas de bote, pero como no salió eso bien, lo vendimos a un competidor inglés. En 2017 hemos comprado Jumpers, es una empresa que tiene la fábrica en Ejea de los Caballeros. Jumpers es el snack individualmente que más se vende en España en unidades. Y recientemente hemos comprado otra fábrica para ganar capacidad de producción y un cliente que no teníamos, en este caso Aldi, en Gandía, que se llama Papes Safor, porque creemos que hay una oportunidad grande ahora mismo en nuestro sector de crecer en orgánico,
los movimientos de Mercadona hacen que todos los sectores agroalimentarios ahora mismo estén con volúmenes en movimiento, y nosotros queremos tener la capacidad suficiente para poder coger nuestro trozo de esa tarta que está generando el meneo que está dando Mercadona al agroalimentario. Entonces, mirando hacia atrás, lo que vemos es que somos la empresa número 2 en el mercado español de snacks de ventas con marca, la número 2 en el mercado de snacks en ventas para marcas de la distribución, siendo la número 1 en número de clientes, porque no somos interproveedor de Mercadona. Tenemos presencia en todos los canales comerciales donde se vende nuestro producto, en grandes superficies, en tradicional, en Horeca, Impulso, Vending, etc. Y desde 2010 somos la empresa que ha liderado el sector en crecimiento en ventas, en valor, en resultados, en clientes, en inversión y en creación de empleo. Esto es la foto de nuestros centros de trabajo hoy. Veis en gris las fábricas, tenemos 4 plantas, 2 de elaboración de patata, 2 de elaboración de snacks, extrusionados y horneados. Y en rojo veis las delegaciones comerciales propias, ¿vale? Tenemos Vizcaya, Barcelona, Palma, Ciudad Real, Valencia, ¿vale? Procesamos 40 millones de kilos de patatas y unas 6.000 toneladas de harinas de cereal con la que elaboramos nuestros snacks. Bueno, unas fotos de las fábricas, etcétera. Tenemos 3 negocios. Como fabricantes de marcas de distribuidor hacemos para casi todos, para unos más, para otros menos, pero trabajamos prácticamente marcas de distribuidor de todas las presencias en España. Tenemos nuestras propias marcas, las patatas, las de aperitivo infantil, y también nuestra fuerza comercial nos ha hecho abrir una nueva línea de negocio, que es decir, aquellas empresas multinacionales extranjeras que no tienen una presencia de producto en España, nosotros somos su herramienta comercial para entrar en España. ¿Qué les pedimos? Producto diferenciado y una clara apuesta por el mercado español. No es toma el producto y véndelo. Plan de marketing, plan de comunicación, que estén dispuestos a tener un presupuesto para invertir en listings, en distribución, en promoción. Y bueno, vamos haciendo poco a poco. Estamos con el líder francés de fruta triturada en pouch, que es Materne, el grupo Materne, que recientemente se ha vendido, y otras empresas. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Porque en capilaridad nosotros somos la empresa número 2 en el sector en presencia en punto de venta. Nielsen dice que estamos presentes en 64.000 puntos de venta, que son más que cualquiera de nuestros competidores, excepto PepsiCo, que está presente en 143.000. Esto se compone del canal organizado, hiper, super, hard discount, y en el organizado que trabajamos, nuestros clientes de gran distribución, el canal no organizado, la tienda pequeña, el chino de Madrid, el pakistaní de Barcelona, el kiosco, la tienda de alimentación tradicional, lo trabajamos a través de distribuciones propias que habéis visto antes, distribuciones exclusivas o abanderadas, distribuidores que tienen un negocio de distribución a tienda en 3 categorías. Distribuidores dependientes, son distribuidores que trabajan con más empresas y no son nuestros, pero dependen financieramente de nosotros. Distribuidores que llamamos abanderados, es decir, aquellos distribuidores que realmente te hacen la labor de colocación de producto, de lanzamiento de nuevos productos, etcétera, y luego un montón de distribuidores que lo que hacen es seguidismo, es decir, lo que hacen es comprar y vender lo que ellos consideran que en el mercado les está demandando. En esta etapa hemos iniciado también nuestra actividad de ventas fuera de España. Vendemos en más de 20 países, pero hoy por hoy no hemos conseguido que sea un negocio, que este sea un negocio significativo. Lo que sí nos da es la capacidad de conocer nuevos mercados para, en el futuro, implantarnos con fábricas allí, porque nuestro producto pesa poco, vale poco y ocupa mucho espacio, y entonces el transporte se come casi toda la rentabilidad. Y el número, pues es este, ¿no? Hemos llegado a los 70 millones de facturación y a los 350 empleados, más o menos, en 2018. Y lo interesante de esta gráfica es esto, ¿no? Es decir, se toma una decisión y se cambia la curva de ser una curva con un crecimiento de mercado a ser una curva con un crecimiento casi exponencial, ¿vale? La rentabilidad, por supuesto, también la acompaña. Y mañana, pues continuar con la diversión. Nosotros hemos aprendido a hacer esto, consideramos que siguen habiendo muchísimas oportunidades y estamos convencidos de que
Nuestro crecimiento en los 5 próximos años lo proporcionarán clientes a los que hoy no vendemos, mercados en los que hoy no estamos y productos que hoy no comercializamos. Porque si agrandas el foco, si tú miras por este tamaño de foco, ves lo que tienes. Y ves que, bueno, pues aquí estoy bien, pero claro, cuando agrandas el foco te das cuenta que tienes una capacidad de crecimiento ilimitada. Y si miras tu negocio con más mercados, con más clientes, con más productos, te das cuenta que eres pequeño. Que el 80% de los puntos de venta donde no vendes es porque ni siquiera te conocen. ¿Qué pasa para atrás? No. Bueno, objetivos 2020, 100 millones de facturación y 500 empleados. Esta es nuestra foto mental para los próximos años y estamos, lógicamente, pues muy involucrados en conseguirlo. Lo interesante de la charla, que es la reflexión que yo quiero trasladaros a vosotros, ¿vale? Que es la que nosotros hemos puesto en práctica, es que no hay más límites que los autoimpuestos, que no nos pongamos excusas. Debemos aspirar a ser mejores, a ser los mejores. Hoy, si hay proyecto, es muy sencillo financiarlo. Hay más recursos que proyectos. Y el orden lo tenemos que cambiar en las empresas, sobre todo en las pymes. No es, como tengo estos recursos, voy a hacer este proyecto. Es al revés, es decir, como quiero hacer este proyecto, voy a conseguir todos estos recursos. Nosotros, para hacer todo esto, no teníamos ni dinero, ni personas. Lo único que teníamos era el plan. Y los recursos están. Ahora más que nunca. Lo que os he dicho antes. El tamaño, el crecimiento debe ser un objetivo constante porque en alimentación y otros sectores no los conozco, pero en alimentación lo que se trata es de ser relevante para tus clientes. Si tú eres relevante para tus clientes, tienes una vida larga y próspera. Si tú eres irrelevante para tus clientes, si el cliente puede dejarte comprar mañana y no le pasa nada en su cuenta de resultados y no va a perder consumidores y no va a perder margen ni beneficio, estás en riesgo. Estás en riesgo porque eres fácilmente sustituible y en cuanto venga otro por una cuestión de precio, de servicio o de lo que sea, te va a cambiar. Cuanto más grande eres, más relevante eres para el cliente y el coste de cambio que tienes es mayor. Por tanto, estás asegurando el futuro de tu empresa, ¿vale? Muy interesante este punto. El crecimiento inorgánico, la adquisición de empresas, las joint ventures, la compra de fábricas, etcétera, ayuda a acelerar el crecimiento orgánico. Es decir, no solo es 1 más 1 son 2, sino que normalmente, si enfocas bien las compras, 1 más 1 suelen ser 2,5 o 2,75. En nuestro caso, nosotros el salto de 2010 a hoy, que es de 12 a 70 millones, significa un 480% de crecimiento, ¿vale? De ese 500%, el 65% viene de adquisiciones. Es decir, nosotros hemos adquirido empresas que facturaban 38 millones entre todas, ¿vale? Pero los otros 20 y pico millones los hemos hecho a crecimiento orgánico. ¿Por qué? Porque cuando vas haciendo compras vas teniendo más catálogo de productos, más mercados, más canales, eres más competitivo, puedes invertir más en las fábricas, puedes invertir más en tus marcas. Y una última reflexión, más llevando todavía más allá el tema de los recursos y el proyecto primero, ¿no? Todo el pasivo a largo plazo de la empresa, todo lo que significa mi financiación básica, mi financiación con carácter a largo plazo, tiene que estar al servicio del proyecto. Y esto incluye también los recursos propios, a los accionistas. En las pymes no tenemos que tener miedo a cambiar de accionistas, a incorporar accionistas nuevos, a que salgan otros. Y si el proyecto lo demanda, una de las cosas que tenemos que mirar es si tenemos el accionariado que debemos tener para afrontar ese proyecto. Y esto, en la
en la empresa familiar cuesta, pero hay que anteponer el proyecto a los recursos. Y muchas veces todos los recursos hay que buscarlos fuera. Porque nosotros, en el año 2010, facturando 12 millones, con un EBITDA consecuentemente de esos 12 millones de facturación, vamos, no, era imposible que financiáramos este crecimiento orgánico e inorgánico, pero el ponerte un objetivo ambicioso te hace la sorpresa, la ventaja de que cuando tú caminas por caminos desconocidos y por caminos nuevos, el tesoro no está al final. Tú vas buscando tu tesoro, tus objetivos, pero el tesoro normalmente te lo encuentras en el camino. Te encuentras nuevas herramientas para competir, te encuentras nuevas oportunidades de negocio. Cuando decides recorrer ese camino, te encuentras herramientas, armas y objetivos nuevos a lo largo del proceso. Y por eso es muy importante tener siempre un plan estratégico ambicioso. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias a los tres. La verdad es que yo, a pesar de ser conocedor de los tres proyectos, me ha dado mucho gusto verlos juntos y recordarlos, ¿no? Porque cada vez que os escucho, pues siempre encuentras algún elemento nuevo y alguna inspiración adicional. El foco está muy bien puesto. Hablábamos del crecimiento como realmente un objetivo irrenunciable o importantísimo para las empresas del sector agroalimentario. Espero que haya sido de inspiración y que luego os lleve a formular algunas preguntas, pero yo sí que os quería hacer algunas, ¿no? Porque al final aquí ponemos, son tres ejemplos de éxito, pero estoy seguro que en ese crecimiento os habréis encontrado dificultades significativas, ya sean financieras, ya sean organizativas o de recursos humanos, que son muy importantes, o incluso de operaciones, es decir, por el crecimiento de alguna manera hay que tener esa capacidad productiva para llevarlo adelante, y en las operaciones muchas veces. Me gustaría que me pusierais algún ejemplo de esas dificultades encontradas en el camino, anécdotas o cómo las habéis resuelto. La verdad es que todas las que citas y más, ¿eh? O sea, realmente, bueno, pues un proyecto, en nuestro caso, que salía absolutamente de cero, pues fue tremendamente complicado. Santiago decía que hoy es, no sé, fácil buscar financiación, ¿eh? Quizá ahora sí, pero desde luego hace unos años no era. Era tremendamente complicado. Y sobre todo era tremendamente complicado en un proyecto en el que vendías casi humo. Es que casi no te lo creías ni tú mismo, ¿no? Por tanto, dificultades muchas, dificultades financieras importantísimas. Las dificultades financieras nos hicieron, bueno, yo una vez lo pongo de ejemplo, realmente nosotros en nuestra empresa, cuando ya la empresa tenía un nivel de facturación en torno a los 20 millones de euros, trabajamos con 15 entidades financieras. Y trabajamos con 15 entidades financieras porque queríamos diversificar el riesgo. ¿Por qué? Porque teníamos muy claro la importancia que tenía el proyecto. Y lo que no queríamos es que el aspecto financiero fuera un hándicap para el desarrollo del proyecto. Y otra decisión importante fue la decisión de venta, ¿no? Que todavía hoy hay mucha gente que no la entiende, ¿no? Y en aquel momento fue una decisión costosa, difícil, pero fue una decisión, yo diría, en la cual primó exclusivamente el proyecto. Los egoísmos los dejamos aparte, y eso nos hizo dar un paso de decir, oye, lo que queremos es consolidar el proyecto. Y para consolidar el proyecto necesitamos un socio fuerte, un socio importante. Y en aquel momento sí que teníamos dos alternativas y apostamos por una alternativa industrial. En aquel momento dijimos, queremos un industrial, no queremos un socio financiero. Y bueno, pues la verdad es que con la perspectiva actual, pues yo creo que tenemos que reconocer que aquella decisión pues fue acertada. Muy bien. Además va muy en línea con lo que ha comentado Santiago, ¿no? De priorizar el proyecto y ya buscaremos si hay que cambiar los fondos propios o el accionista, pues se cambia, ¿no? Bueno, para nosotros es un poco diferente, ¿eh? Empresa multinacional, el tema financiero está bastante controlado, bastante cubierto. Para nosotros lo que nos supuso la mayor dificultad fue el tema de encontrar realmente personal cualificado. Nosotros pasamos de 150 personas a 800 personas y con el espíritu de tener mayor productividad
más automatización. Necesitamos personal más cualificado. Una de las anécdotas es que nos fuimos a buscar personal a Polonia. Estoy hablando en la época de antes de la crisis, donde el paro era prácticamente nulo, y buscar se puede buscar, pero encontrar realmente personal cualificado que pudiera manejar nuestros robots, nuestras cámaras de visión artificial, todos esos sistemas era prácticamente imposible. Me acuerdo que el director de Recursos Humanos se fue a Polonia una semana a hacer entrevistas en hotel. Nos trajimos gente de allí. Y lo peor de todo es que ese problema se ha agravado ahora mismo y cada vez va a peor. Y o hacemos algo todos, de alguna manera, para formar gente y que realmente tengamos gente formada, o no sé qué va a ser de nosotros, porque nosotros tenemos unos proyectos de inversión muy fuertes en automatización, que queremos vender más, no como vosotros con más gente, sino con menos gente, y el problema que vamos a llegar a tener es quién hace el mantenimiento de esas máquinas y quién hace el uso de esa tecnología que vamos a poner en las manos de nuestra gente para mejorar los procesos y mejorar la productividad, y eso va a ser complicado. Y en el área de I+D, pues bueno, pues también nos ha sido no del todo fácil contratar gente. Hemos pasado de 4 personas a 36 y nuestro mayor hándicap y mayor dificultades ha sido el tema del personal cualificado. Comparto las dos reflexiones. En un proceso de crecimiento rápido hay que tener mucha tolerancia al estrés. Toda la organización, todas las personas que componen la organización y la propia organización tiene que estar acostumbrada a un ritmo donde las cosas cambian muy rápidamente y incorporas una fábrica nueva, incorporas nuevas marcas, incorporas nuevos equipos. Y esto no es fácil para todas las personas, es un entorno incómodo, porque es el cambio constante, ¿no? Y por supuesto nosotros hemos culminado con éxito y mirando hacia atrás vemos que la trayectoria es correcta, pero en medio de todo esto hay un montón de operaciones no cerradas, un montón de clientes perdidos, un montón de clientes recuperados, y todo esto no es un camino recto ni de rosas, sino que muchas veces siempre, para que tú cierres, se te abran 10 puertas, has tenido que tocar a 50, ¿no? Y en la parte financiera, pues nosotros nos pasó como a Zapatero, que no lo vimos venir, no vimos venir la crisis del sistema financiero. Y nosotros nos embarcamos, tomamos esta decisión en 2008, en 2010 ya más o menos las cosas estaban claras, y el 2011 nos cogió con las 2 adquisiciones primeras hechas, el ratio de deuda EBITDA por encima de 6 y las sinergias que no aparecían, lo cual el accionariado y las entidades financieras que en ese momento estaban, había 3 tipos de entidad financiera en ese momento en España, era la que no estaba, la que estaba quebrada y estaba o siendo adquirida por otro, estaba la de no me preguntes nada porque como me preguntes te voy a tener que dar, y unas poquitas que sí aprovecharon ese momento para ir a más en ciertas empresas como nosotros entonces, con unos ratios que eran de que el comité de riesgos te borrara rápidamente. Entonces hicimos una estrategia parecida a la que ha comentado Juan Miguel, de trabajar con muchas entidades, y entre lo que unas nos iban quitando, pues íbamos recuperando de otras. Por suerte, al final las sinergias aparecieron, los resultados se dieron, la deuda se devolvió, el ratio volvió a su sitio y todo fue de nuevo confianza y diversión. Muy bien, muchas gracias. Así que alguno habéis avanzado algo en vuestra presentación, pero claro, aquí suele ser, qué bonito, tres historias de éxito, echando la vista atrás parece que todo era obvio, etcétera, pero estoy seguro que todos en mayor o menor medida en algunos ámbitos os habréis metido en iniciativas, aventuras que no han funcionado, o que no era el momento, o que no han funcionado bien y que habéis tenido que echar marcha atrás. Así que me gustaría que contarais algún ejemplo de alguna de estas aventuras para ver que realmente la historia de éxito es obvia, pero una vez vista, ¿no? Que previamente no es tan obvio, ¿no? Yo, si me permite, Chema, voy a contar nuestra historia. Digo porque fue una historia de, bueno, no sé si de fracaso, pero desde luego fue una historia complicada. Nosotros lo que queríamos es diversificar producto, y en esa diversificación de producto pues nos enfocamos en el champiñón. Dijimos, hombre, qué fácil, ¿no?, hacer champiñón cuarta gama, y nos lo quitaron de las manos. Y claro, decimos, joder, si nosotros no sabemos nada de champiñón, ¿qué vamos a hacer? Joder.
y dijimos, pues vamos a ver quién sabe de champiñón, ¿eh? Y bueno, pues nos acercamos a Chema y a su empresa, ¿no? A la actual Riverebro, ¿no? Y dijimos, oye, vamos a ver si esto tiene sentido. Montamos una línea para la fabricación de champiñón, el producto era magnífico, la introducción en los clientes, nosotros teníamos una presencia muy significativa en los clientes y por tanto fue relativamente fácil, pero nos encontramos con que el consumidor no lo consumía. ¿Y por qué no lo consumía? Y al final llegamos a la conclusión de que era un tema de que el consumidor español estaba acostumbrado a consumir un producto, un champiñón blanco, y el nuestro se pardeaba un poquito. No es que perdiera calidad, se pardeaba un poquito. Bueno, ¿y qué hicimos? Ya cuando nos dimos cuenta, nos dimos muchas tortas, ¿no? Dijimos, oye, pues esto hay que cerrarlo, y cerramos. Pero claro, ese fue el embrión, y fue el embrión de la segunda fábrica. La fábrica que hemos visto en Iniesta hoy está implantada donde pusimos aquella fábrica de champiñón. Y desde luego nos enseñó otra cosa muy importante, y es la colaboración, ¿eh? Nosotros habíamos trabajado solos y en aquel momento, bueno, pues empezábamos a trabajar con unos socios. Y además trabajar en un proyecto que no fue de éxito. Pues la verdad es que aquello yo creo que hizo que, evidentemente, que la amistad fraguara, que realmente todos buscásemos a una pues el éxito del proyecto, y en cuanto nos dimos cuenta que no era así, lo que hicimos fue a una también cambiar el rumbo, ¿eh? Y bueno, y hoy en estos momentos pues tenemos una planta muy bonita y en Iniesta. Muy bien. ¿Más? Bueno, para nosotros, bueno, pues como todos, el que quiere innovar mucho, pues tiene que arriesgar mucho. Y dicen que el que no se ha equivocado lo suficiente es porque no ha arriesgado lo suficiente. Y nosotros, obviamente, en algunos proyectos pues hemos fallado. Me acuerdo, lanzamos nuestros frascos de salsa mexicana en formato squeezy, como el ketchup. Bueno, tenemos unas previsiones de crecimiento enormes y realmente no han llegado. La buena noticia es que nos hace absorber ciertos gastos fijos, no crece, pero bueno, ciertos gastos fijos nos absorben. Por lo tanto, uno de los aprendizajes aquí es que hay que valorar muy bien el riesgo y que tengas una cierta cobertura. Y la tendencia en la que se ha metido General Mills actualmente es en muchas de las innovaciones, si tienen un riesgo considerado alto, lo que hacemos es empezar por un copacker. Nosotros minimizamos la inversión prácticamente al mínimo, y en cuanto ese producto, si es exitoso, realmente tiene el volumen suficiente, lo volvemos a internalizar. Lo internalizamos, lo traemos a casa y hacemos la inversión en infraestructura y en maquinaria una vez que el copacker ha corrido con el riesgo o ya tenía la instalación, y entonces cuando lo traemos. Es un poco la manera de minimizar esos riesgos y esos posibles fallos o errores o fracasos. Muy bien. Santiago, de todo tipo, fracasos y errores de todo tipo, también comerciales, por supuesto, lanzamiento de productos en los que inviertes tiempo, dinero y mucha ilusión, inversión, y que el consumidor te dice que no le interesa nada lo que estás haciendo. El último muy reciente, de la semana pasada, nosotros somos tenemos la licencia de la selección española de fútbol en snacks. Pues bueno, os podéis imaginar todas las devoluciones que están llegando ahora mismo a nuestras fábricas procedentes de clientes donde habíamos hecho unas exposiciones estupendas, pero el fracaso del deporte nos va a tener un impacto económico que, bueno, primero fue muy positivo, porque la verdad es que todas estas ventas son extras que decimos, ¿no? Pero ahora tenemos y de esos fracasos comerciales con productos, muchos, a nivel internacional, en China, empezamos muy bien desarrollando un negocio de una gama de productos que tiraba muchísimo, y en Marruecos nos pasó también con otro producto, nos copió un operador local, salió vendiendo mucho más barato que nosotros y no fuimos capaces de retener esos negocios, donde perdimos toda la inversión realizada en esos mercados, y de todo tipo, a nivel de operaciones de compra y de negociaciones,
muchas. Habéis visto en la presentación, vendimos la antigua fábrica de Vicente Vidal que teníamos en Valencia. Esto en su momento lo hicimos porque pensábamos que con la fábrica de León íbamos a tener capacidad suficiente. El tiempo nos ha dicho que nos equivocamos. Después nos ha costado mucho más dinero volver a invertir en tener esa capacidad que en su momento vendimos, y muchísimas negociaciones de mucho tiempo y mucha dedicación que no terminaron en nada. Muy bien. Sí, yo quería añadir, hablar de fracasos. Evidentemente todos hemos tenido muchísimos fracasos, pero para mí el fracaso debe ser un aprendizaje. Lo difícil es darte cuenta de que has fracasado y reconocer el fracasado, pero si te das cuenta, yo creo que te impulsa a corregirlo de manera inmediata y, desde luego, siempre te queda algo y ese aprendizaje te sirve en el futuro. Muy bien. Cambio un poco de tercio y sí que, ya que hay bastante director general aquí en la sala y muchas veces se habla de la soledad del director general, ¿no? Al final muchas veces te sientas solo en tu despacho, tienes que tomar decisiones importantes para el devenir de la empresa. Sí me gustaría saber un poco vosotros cómo habéis sido capaces de resolver a veces esa duda existencial que te surge, o en quién os habéis apoyado, cómo habéis resuelto, o a veces si la colaboración con pares vuestros, aunque sean de otro sector, de otra empresa, pues también os ha podido ayudar en ese sentido. Yo la verdad es que tengo que decir que nunca me he encontrado solo, ni desde los orígenes del proyecto, porque es cierto que lo iniciamos dos personas y por tanto nos llorábamos el uno al otro, ¿no? Y desde luego en todo el desarrollo del proyecto he tenido la gran suerte de tener un equipo próximo, total y absolutamente fiel, identificado con el proyecto. Nosotros decimos que llevan la camiseta del proyecto, identificamos a las personas dentro de la empresa, quién lleva la camiseta. Pues la verdad es que incluso en las decisiones más difíciles, y yo tengo que decir que siempre he contado con colaboradores fieles, colaboradores no fáciles, han sido siempre muy críticos, pero realmente eso te ayuda muchísimo. Evidentemente la decisión pues hay que tomarla al final, y le corresponde a uno, pero creo que es importante rodearse de un buen equipo y que la reflexión no te la lleves a casa tú solo, la reflexión sea en común y la decisión sea de uno mismo. Muy bien. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Yo, cuando hacía mi presentación hablaba un poco de que, aparte de las estrategias que teníamos, una de las claves del éxito era que los que empezamos éramos una familia. Y al final las decisiones se consensúan, se tratan como equipo. Nunca me sentí, la verdad, solo. Como dices, al final la decisión hay que tomarla, pero ser capaz de tener un equipo en el que confías, escucharles y que te den opiniones y te hagan de alguna manera reflexionar, te hacen tomar las decisiones de una manera mucho más cómoda. Seguro de que si te equivocas tienes muchas menos posibilidades de que si la tomas tú solo sin haber consensuado ni consultado absolutamente a nadie. Hombre, está claro que en las empresas los equipos son fundamentales, ¿no? Y más si tienes ciertos proyectos más ambiciosos o más o tienes un gran equipo detrás o es imposible llevarlo a cabo, porque todo esto, el PowerPoint lo aguanta todo, ¿no? Es decir, tú puedes poner ahí que vas a ser la pera, pero luego tienes que hacerlo y implementarlo, y eso no está en manos nuestras, sino de los equipos, ¿no? Además que a mí de la soledad del director general me habló hace muchísimos años mi jefe en Borges, y yo no lo entendía muy bien, pero luego sí que la he sentido. No tanto la soledad, sino la incomprensión, ¿vale? Es decir, la dirección de la empresa se encuentra entre un mundo de stakeholders, de gente que tiene influencia y se ve influida por la empresa, con intereses contrapuestos, ¿vale? El interés común sí es que el proyecto empresarial vaya muy bien, porque eso va en beneficios de todos, pero muchas veces los intereses de los accionistas presionan por un lado, los directivos tienen otros problemas y presionan por otro, los empleados, mandos intermedios, empleados de base tienen otras perspectivas, los clientes, etcétera. Y muchas veces sí que sientes la incomprensión sobre todo de las dificultades que conlleva la realización de la tarea de directivo empresarial. O sea, al final la empresa, el nombre lo dice, la empresa es una aventura, y para que la aventura no salga mal hay que hacer muchas cosas bien, muchas personas, ¿no? Y hay veces que sí, que
que te encuentras un poco entre diferentes visiones e intereses que hay que saber gobernar y lidiar, ¿no? Muy bien. No puedo evitar, ya que os tengo aquí, es la asamblea de CNTA, pues poner al final además sois 3 empresas que vuestra trayectoria con CNTA es bastante diferente. Pues hay 2 que lleváis una trayectoria más histórica, probablemente con Floret además había una trayectoria de una evolución en los últimos años. Con General Mills la relación yo creo ha sido bastante sólida siempre, aunque intensificada en los últimos años, y Santiago de alguna manera es un socio relativamente nuevo en este club de CNTA, pero sí que vemos que comparte lo que son las características del club. Sí que me gustaría hacer una pregunta en un doble sentido, que me expliquéis un poco vuestro histórico de colaboración con CNTA y qué esperáis del futuro, ¿no? Es decir, ¿dónde creéis que CNTA os puede aportar valor en esa búsqueda de competitividad? Nuestros orígenes, la verdad es que no queríamos trabajar con el CNTA. Y no queríamos trabajar con el CNTA porque nos daba miedo. Y nos daba miedo puesto que nuestro know-how, en aquel momento pues prácticamente éramos el único fabricante que existía en España, pues se pudiera conocer. Y además tengo que decir también que el sector en aquel momento de la conserva vegetal, parecía que éramos competencia, y la verdad es que yo nunca lo he entendido. Por lo tanto, bueno, primera etapa de encerrarnos en nosotros mismos y el conocimiento que no saliera de la casa. Y es cierto que poco a poco, bueno, pues nos fuimos abriendo, empezamos a trabajar con el CNTA. Yo tengo que decir, ya no sé cuántos años llevo en el Consejo. Creo que son 9, puede ser. Pues pueden ser 9 años. Y bueno, y además también gracias a una invitación de Chema, ¿no?, me incorporé con mucho escepticismo, muchísimo. Pero realmente a partir de ese momento me di cuenta de la importancia que tenía la colaboración, la importancia que tenía el compartir ideas, solamente ya la importancia que te da el conocer a los que están de distintas actividades, con distintos problemas y tal, pues te aporta mucho. Y a partir de entonces nos abrimos, creo que nos abrimos totalmente, y en estos momentos pues trabajamos muchísimo con el CNTA, prácticamente todo lo que podemos, todos los temas de vida útil de productos, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, pues los trabajamos con el CNTA, y creo que la semana pasada nos aprobaron un proyecto conjunto de innovación, con lo cual pues mejor no puede irnos. Gracias. Muy bien, bueno, para nosotros el CNTA nos da esa flexibilidad y agilidad que nosotros requerimos. Es decir, al final nosotros no podemos hacer todo por nosotros mismos, ni tenemos esos recursos disponibles en el momento que los necesitas. Sería un lujo para nosotros. CNTA, con sus validaciones de proceso térmico que nos hace, están autorizados por General Mills además. Ayuda en temas sensoriales. Nosotros tenemos que hacer sensoriales a todo a toda la producción que sale, y no tenemos recursos infinitos. CNTA nos echa siempre una mano ahí, y eso nos da esa flexibilidad y agilidad. Para nosotros es realmente fundamental, y que seamos vecinos también nos da, desde un punto de vista de competitividad interna con mis otras plantas del mundo, una ventaja competitiva. Que General Mills San Adrián planta tenga un centro de tecnología alimentaria a escasos 3 minutos andando, pues para General Mills San Adrián, la planta de San Adrián es desde luego un lujo y un punto de valor añadido generando competitividad en cuanto a nuestros competidores internos. ¿Qué esperamos del CNTA? Pues yo espero que haga un poco de eslabón en todas las partes de la cadena de valor para intentar encontrar sinergias entre los diferentes componentes, que seguro que podemos encontrar win-wins, que podemos ganar todos. Hablabas, Héctor, al principio de tu presentación, de que querías un CNTA mucho más relacional. Creo que eso es fundamental. Estoy convencido de que hay alguien por aquí del que puedo aprender algo y del que seguro que partes de su proceso me interesan a mí y yo no lo sé, y partes del mío, incluso desperdicios en la cadena de valor de mi proceso, puede interesar a alguien que tampoco lo sé. Y yo creo que esa parte, siendo vosotros un centro tecnológico con mucho conocimiento técnico y sobre todo con conocimiento de todas las empresas, creo que podríamos hacer más, tanto vosotros como nosotros, por esa labor relacional de CNTA. Recibido. Santiago.
Nosotros, como has dicho, somos un socio más reciente. Yo creo que somos socios desde el año pasado. No. A ver, nuestra relación con el CNTA, el interés y el aporte que le vemos es el que ha comentado Imanol. Es decir, los recursos son limitados en todas las empresas y, lógicamente, no tienes acceso a personal cualificado científicamente y técnicamente como el que tenéis aquí. Y además es que aunque lo tuvieras no podrías pagarlo, ¿no? Ni tendrías la infraestructura para poder tener los equipos y las personas que te desarrollaran esos trabajos internamente. Por tanto, es una tarea que sí o sí tienes que externalizar. Nosotros dimos el paso a colaborar más activamente con el CNTA, que aunque sin ser socios algunas cositas íbamos haciendo. Pues en el momento en que tomamos la decisión un poco de que en el camino de los nuevos productos había que profundizar en la innovación, ¿no? Es decir, que la innovación fuera realmente el resultado de un proceso mejor trabajado, mejor estudiado y con unos objetivos claros desde el principio de desarrollo de productos que luego nos den esas ventas nuevas que hoy no tenemos, ¿no? Entonces, además del soporte en las tareas del día a día que todas las fábricas agroalimentarias tienen, pues estamos con proyectos, yo te diría que, no sé si dos o tres, desde el grupo Apex seguro, colaborativos con CNTA y más empresas, y también individuales nuestros exclusivamente con el CNTA, que recientemente también CDTI nos ha concedido, nos ha calificado como innovador y nos ha concedido la financiación para uno de ellos. Estupendo. Ahora sí que me gustaría un poco aprovechar y ceder la palabra a los socios que habéis venido para que, joder, si de las presentaciones que han hecho, del coloquio que estamos teniendo, si tenéis alguna pregunta, sí que me gustaría escucharos, porque al final tenemos la oportunidad de conocer las experiencias de tres empresas de éxito y seguro que os ha quedado alguna inquietud o alguna pregunta. ¿Alguien quiere romper el hielo? Suele ser la primera suele ser la complicada, ¿eh? Entonces ahí sí que seguro que habrá alguien que tiene alguna inquietud. Por aquí tenemos, muy bien. Bueno, a nosotros nos ha afectado en una doble vertiente, ¿eh? Hablas de una gran marca blanca, ¿eh? Hace muchos años una de las decisiones difíciles que tuvimos que tomar, bueno, pues fue dejar a nuestro principal cliente. Tomamos una decisión durísima, difícil, porque nos exigía unas condiciones que no estábamos dispuestos a respetar, ¿no? Y por otra parte, bueno, nosotros somos una empresa marquista, pero también es cierto que tenemos claro que tenemos que dar servicio a nuestros clientes. Y tenemos que darle un servicio completo a nuestros clientes. Nosotros queremos ayudar a nuestros clientes a gestionar su lineal completo. Y por tanto, las reglas del mercado no las marcamos nosotros, nos vienen marcadas y lo que hay que hacer es adaptarse. Y en ese sentido, nosotros lo que hacemos es compatibilizar la marca blanca con la marca de fabricante. En nuestro caso somos una empresa marquista, apostamos por los grandes márgenes y no trabajamos en absoluto con marcas blancas. Hemos tenido que dejar a algún cliente. Sí que es cierto que durante la época de la crisis que quisimos lanzar Nature Valley en España, pues no fue un buen momento. Luego la crisis es una marca cara y tuvimos que retirarnos y hemos vuelto, pues, del 2008-2009 lo dejamos y hemos vuelto en 2017. Pero en absoluto nos planteamos jamás entrar como marca blanca. Para conseguir eso, obviamente, sí que esté un gran margen, lo que necesitas es mucha innovación, mucha agilidad para estar siempre, lanzar tus productos cuanto antes mejor, y es nuestro único apuesta, creo. Santiago. Nosotros ya habéis visto que sí que hacemos mucha marca de distribuidor. Nosotros tenemos dos almas en la empresa, ¿vale? Por un lado somos fabricantes y desde el punto de vista de fabricantes estamos dispuestos a fabricar la relación calidad-precio que cualquier cliente nos pida, desde la más alta hasta la más competitiva o la más agresiva en precios. Y por otro lado tenemos un alma de vendedor, ¿vale? Por otro lado somos vendedores y vendedores lo somos de nuestras marcas.
y ahora, como habéis visto, también de marcas de terceros que estén dispuestos a desarrollar el negocio en España, ¿no? Con esos dos almas intentamos trabajar no siempre sin fricciones, pero nosotros hacemos marcas de distribuidor por dos razones. Una, porque nos dan una contribución que nos permite ser competitivos en fábrica, en fabricación, en eficiencia, en productividad, invertir en nuestras plantas, intentar ser eficientes en costes. Y dos, por lo que he contado antes de ser relevante para tus clientes, ¿vale? Cuando eres una empresa pequeña, muchas veces ese grado de relevancia te viene de la combinación de que seas un operador de su lineal de marca, pero también su partner en el desarrollo de su propia marca. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Que la segunda siempre es más fácil, ¿eh? No hay, nadie se anima. Hablemos de Mercadona. Bueno, yo tenía casi como una frase única, decir, para crecer, ¿qué hay que hacer? Ya hemos visto que hay estrategias muy diferentes, pero digamos, ¿cuál sería, si tuvierais que definir una frase, decir, para crecer hay que hacer esto? O mínimo, esto es imprescindible, ¿no? Yo lo voy a resumir en una palabra, que la ha citado Imanol anteriormente, que para mí es crucial. Para crecer hay que arriesgar. Ya está, eso sí. Así de sencillo. Trabajar, mucho. Yo creo que la fundamental es querer. O sea, el impulso sale de que tú tomes la decisión de querer crecer. Y luego ya te pones necesitas arriesgar, necesitas trabajar muchísimo, necesitas buscar los recursos y tal, pero parte de una decisión que viene del directivo y del empresario, del accionariado. Esa es un poco sí que es algo que es totalmente achacable a una buena, más agresiva o más moderada gestión en una empresa, porque todo parte de una decisión, de complicarte la vida extraordinariamente. Nosotros hacemos planes a 3 años, nosotros eso lo aprendimos de Borges, de multinacional, se hacían siempre presupuesto del año siguiente y el plan a 3 años con revisiones anuales. Y entonces, bueno, esa disciplina presupuestaria te obliga mucho, porque tú no puedes decir que vas a vender un 20% más y no ponerte a trabajar en dotar los recursos que va a requerir que tú vendas un 20% más a nivel de marketing, a nivel de inversiones, a nivel de fabricación, a nivel de compras, de recursos humanos y de todo, ¿no? Y bueno, el tema de la fruta es el grupo Materne, que se ha vendido ahora al grupo Bell, que nosotros somos sus comercializadores en España. Bueno, nosotros es muy parecido, hacemos unos planes estratégicos a 3 años, renovables cada año. Es decir, cada año lo que vamos haciendo es de nuevo proyectar otros 3 años. Y sí que además del plan estratégico, que se hace todos los años elaboramos el presupuesto que concreta fundamentalmente ya las inversiones y los objetivos que te planteas para los 12 próximos meses. Nosotros hacemos exactamente igual. Muy bien, pues por ahí tenemos, muy bien. Sí, una pregunta sencilla pero compleja un poco. ¿Cómo afrontáis un poco con toda la sensibilidad que existe del tema de los plásticos y el reciclado, el impacto medioambiental? ¿Qué visión tenéis acerca de esta cuestión? Porque son 3 empresas que, bueno, pues como la mayoría y muchos de aquí, pues también usamos del plástico como un medio para comercializar y con competitividad, ¿no? Bueno, General Mills en su política de responsabilidad corporativa tiene unas políticas de reducción de la huella medioambiental. Hay unos planes y unos compromisos de nuestro CEO a 3, 5 y 10 años, y existe el compromiso en trabajar en ello. Lo que ahora mismo no soy capaz de decirte exactamente qué vamos a hacer, porque no lo sé, y no sé
incluso si lo saben en Minneapolis, en nuestra central, ¿qué vamos a hacer? Existe el compromiso y esos compromisos son firmes y fuertes y estoy convencido de que algo harán y algo se hará y algo haremos. Pero realmente ahora el día a día nos está matando como para pensar en este tipo de cosas. Déjame, Juan Miguel, que yo sé que vosotros estáis trabajando y vas a dar el tema de la reducción de residuos y en concreto el problema del plástico no reciclable, junto con la inteligencia artificial, el Big Data, la industria 4.0, yo creo que son los dos elementos que van a marcar el futuro también del agroalimentario, separando jugadores de primer nivel y el resto, ¿vale? Porque va a ser algo que va a ir a más exponencialmente el hecho de que tengamos todas las tecnologías que existen aplicadas al conocimiento en nuestras fábricas y por otro lado el tema de medioambiental, ¿no? Nosotros le hemos dado muchas vueltas porque nuestro envase es plástico y estamos viendo lo que están haciendo grandes multinacionales, lo que están haciendo gobiernos y por dónde va la orientación un poco de ese tema. Y lo pusimos en nuestra cartera de trabajos del Comité de Innovación y estamos haciendo alguna cosa, algún proyectito con la valoración, pero recientemente, te hablo de hace un par de semanas, decidimos que no íbamos a abordar proyectos individuales pensando en la utilización de plásticos compostables, ¿vale? Porque creemos que no tiene sentido que una empresa tan pequeña como nosotros se meta en ese berenjenal cuando los grandes líderes mundiales al final son los que tienen que, digamos, que llevar la senda de este camino, ¿no? Incluido con los propios fabricantes de láminas, ¿no? De manera que lo estamos un poco con la táctica de esperar y ver. Nosotros siempre en temas medioambientales llevamos muchísimos años trabajando y con unos compromisos muy importantes todos los años, ¿no? Y el tema del plástico yo diría que lo vemos con preocupación, sobre todo a corto plazo. Llevamos trabajando bastante tiempo en este aspecto y iremos consiguiendo objetivos, ¿no? Pero realmente para mí sobre todo es la premura con que se están tomando las decisiones. Me preocupa mucho más eso, que realmente yo creo que avanzaremos y encontraremos soluciones. Cuando en el año 86 la Comunidad Europea estaba ya pensando qué hacer con las botellas de plástico, yo ya estaba en la Federación, empezamos a trabajar, no habíamos entrado en Europa nosotros, pero ya en Europa le estaba creando la obligación de que los empresarios tenían que hacer algo. Lo pusimos en marcha como colectivo. Es que en estos temas la salvación personal no sirve para nada. O te las impone el gobierno, o tú como organización empresarial haces un plan para gestionar el problema y que no te lo resuelvan otros. Y ahí, bueno, exigirlo de vuestras organizaciones. Muy bien. Me gustaría preguntarles un poquito sobre la gestión precisamente de las plantas productivas, basadas un poco en la industria 4.0, la parte de monitorización, la parte de la eficiencia energética, gestión del mantenimiento predictivo y seguridad alimentaria. ¿Qué echan ustedes en falta en sus plantas o en dónde les gustaría a ustedes poder mejorar o creen que les podría aportar de cara a toda esa la huella de carbono o la eficiencia, el ahorro energético y el ahorro de costes en producción? Hablando de Industria 4.0, mi experiencia aquí es que invertimos muchísimo dinero en colocar unos sistemas súper inteligentes y no gastamos tanto dinero en formar a nuestra gente en que sepan usarlos. Y recogemos, nosotros tenemos tagueados en General Mills, recogemos 38.000 datos al minuto.
Tenemos 85 cámaras de visión artificial. De todo. Pero si coges todos esos datos y no eres capaz de convertir esos datos en información, y no eres capaz de convertir esa información en propuestas de soluciones, y no eres capaz de que las máquinas sean capaces de autoajustarse para ser más productivas, lo único que vas a tener va a ser unos ordenadores gigantes llenos de datos, pero con cero información. Y si no tenemos personal cualificado en esas tecnologías, pues serán muy bonitas durante 3-6 meses y morirán ahí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás comentando. En las empresas tenemos, yo digo, demasiada información, tenemos muchísima información. Lo que hay que hacer es saber gestionar la información. Y además, gestionar la información única, porque nos encontramos muchas veces con que cada departamento tiene su información. Y cuando vas a casarla, joder, pues realmente ves que hay muchas diferencias, ¿no? Y por tanto, creo que vamos a entrar en un proceso muy importante de evolución del uso de la información, y además todo lo que hagamos en ese sentido será positivo, y es cierto que vamos a necesitar profesionales con unas características diferentes a las que hoy tenemos. Totalmente de acuerdo con lo que han expresado. Nuestra experiencia en ese sentido es que en teoría, la teoría es muy bonita y la práctica es un drama. Es muy difícil implementar sobre la base de una fábrica existente en funcionamiento y sobre sus clientes, con sus pedidos, implementar sistemas que realmente te supongan un avance significativo en que gracias al uso de la información y de los datos recogidos en la planta te ayuden a tomar mejores decisiones, a reducir las mermas, a subir la eficiencia, a mejorar la productividad. Lo que sí está claro es que el futuro va por ahí, ¿vale? Es decir, que es algo que todos vamos a tener que afrontar antes o después. Mi percepción personal es que es mucho más sencillo que tú hagas una nueva planta con toda la tecnología que te proporcione un aprendizaje constante, que adaptar plantas existentes a esa tecnología. Pero bueno, hay ingenierías muy buenas y gente que lo ha hecho, no es, pero sí es verdad que en la medida en que la información no sea automáticamente procesada por la propia máquina para corregir, es una implementación muy difícil, muy difícil. Pues muchas gracias a los tres. Desde luego ha sido un lujo teneros aquí. Creo que ha sido muy inspirador todo lo que nos habéis contado y nos quedamos seguramente con ganas de preguntaros más cosas que luego podremos hacer en el cóctel que tenemos después. Entonces, os despedimos con un aplauso.